En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan por el camino y proclamen que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna de paz, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Quiero comenzar hablando sobre la primera lectura que escuchamos hoy del profeta Oseas. Porque en el profeta se ve con mucha claridad la misericordia y la justicia de Dios trabajando en una perfecta armonía. No chocan. La justicia y la misericordia no son contrarias. La justicia y la misericordia, y en el profeta Oseas se ve con mucha claridad esto. Vemos mucho la misericordia también en Oseas cuando dice el Señor: cuando Israel era joven, joven es en cuanto apenas estaba creciendo como pueblo, pues estamos hablando de 600,000 familias ya. Cuando Israel era joven, cuando estaba en Egipto, cuando creció en Egipto, cuando Dios los llevó a Egipto a crecer para no ser destruidos por algún pueblo nómada, alguna cosa en el desierto, Dios por eso permitió que llegaran allí a Egipto, y entonces crece. Por eso Dios dice: cuando Israel era joven, a eso se refiere, lo amé. El amor de Dios siempre ha estado presente. ¿Qué conocía Israel de Dios? ¿Qué conocía el pueblo de Israel en Egipto? Nada. ¿Qué cumplía de Dios Israel en Egipto? Nada. ¿Qué rituales tenía para Dios? Nada. Israel no tenía nada. Por eso en algunos lugares se traduce como niño, cuando Israel era niño, porque al niño no se le exige mucho, no se le piden grandes cosas. Y así estaba Israel, apenas estaba creciendo y Dios apenas estaba preparando a su pueblo. Cuando Israel era joven o era niño, lo amé. Desde Egipto lo llamé. No hacia Egipto, no, desde Egipto lo llamé. Está hablándonos de cuando lo saca al pueblo de Israel de Egipto, azotando Egipto con aquellas 10 plagas. Desde Egipto lo llamé a mi hijo. Primera vez que se le llama a Israel hijo de Dios. Primera vez que se le llama, que Dios Padre lo toma de esa manera. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando lo llamaba, él más se alejaba y sacrificaba a los Baales y ofrecía incienso a los ídolos. Desde el principio de la historia siempre ha sido rechazado, hemos rechazado la humanidad del amor de Dios. Ha sido una constante, una denominante, ese rechazo al amor gratuito que Dios nos ofrece, un amor inmerecido. Dios nos ama de una manera que nosotros no merecemos y es gratuito, y sin embargo estamos rechazando constante ese amor. Y dice, no solamente se rechaza, sino dice él, sacrificaban a los Baales. Baal, ese nombre de ese dios de Baal, Baal viene significando como una especie de amo. Entonces están cambiando a un padre para tener un amo. Un padre que les da todo, pero que no les deja hacer todo, por un amo
que sí les permite cosas, pero los tiene bajo látigo y azote. Vean la mentalidad de la humanidad, cómo no ha cambiado a lo largo de la historia. No ha cambiado. Nosotros no somos diferentes a estos. Y dice Dios, fíjense todavía qué hermoso habla de su pueblo. Yo enseñé a andar a Efraín. Yo le enseñé a andar. Le dio los 10 mandamientos saliendo de Egipto, después de que lo sacó de Egipto y lo libró de los soldados de los egipcios, del ejército egipcio. El Señor le regala los 10 mandamientos y le enseña a caminar desde Adán y Eva. Apenas se va a empezar a caminar como se debería caminar. Lo que dejó inconcluso Adán y Eva se está retomando apenas. Fíjense nada más, qué importante momento. Qué importantísimo, nos estamos apenas acercando con los mandamientos a las actitudes naturales que vivió Adán y Eva, que los llevó a una felicidad inmensa. Nos estamos apenas acercando ahora con este momento, los 10 mandamientos, y así lo dice tan fácil el Señor. Yo le enseñé a andar a Efraín, lo alzaba en brazos, y él no comprendía que yo lo curaba. ¿Cuántas veces el niño se le escapa a la mamá que le quiere lavar una herida, que le quiere poner algún medicamento para que no se le pudra ese pie al niño, y el niño, porque piensa que le va a doler, no quiere dejar que su mamá lo toque? Esa es la historia de Dios con nosotros. Él nos quiere corregir. Ese es el huir de la justicia divina, como si se pudiera huir de la justicia divina. Es imposible eso. Es imposible. Así de que dice él no me lo alzaba en brazos, y el ser humano se le baja de los brazos. Vean cómo Dios no está pidiendo sirvientes ni esclavos. Por eso Dios no es amo. Dios es Padre. Dios es Padre. Y dice, con cuerdas humanas, con correas de amor, lo atraía hacia mí. No, le abría los ojos, mira lo que son los seres humanos. Y a pesar de eso, con nosotros seguimos, como que no aprendemos en cabeza ajena. Si no nos pega a nosotros en nuestra cabeza, no creemos. Nos tiene que golpear, no podemos aprender viendo lo que le sucede a los demás. El Señor dice, por eso, con cuerdas humanas, utilizaba a los seres humanos para que conociéramos la grandeza, como siempre es mejor Dios. Con correas de amor los atraía. Era para ellos como el que levanta el yugo de la cerviz. Me inclinaba y les daba de comer. Es como cuando alguien tiene aplastado ahí un esclavo, con algo encima, castigado, y llega una persona, levanta aquello que le castiga y le da agua y le da algo de comer para que descanse un poco. Pero está allí porque allí se metió. Porque sus actos lo llevaron ahí. Eso es lo que el Señor le cala. Me inclinaba y le daba de comer. Fíjense esta expresión del Señor. Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. Este es un amor entrañable. ¿Qué significa amor entrañable? Es un amor tan grande que afecta las entrañas, que afecta el intestino, afecta el estómago. Por eso cuando al hijo se le hace tarde, se fue a la escuela, ya está oscureciendo y no llega el hijo, y a la mamá se le revuelve el estómago, se le viene la gastritis y le da el dolor en la boca del estómago. Su preocupación, el amor que le tiene y le preocupa a su hijo, es tanto el amor que le afecta a ella, le duele, le enferma el estómago, Dice el Señor que tiene un amor de esos, que le duele nuestro dolor. Por eso digo que la expresión es impresionante, la expresión de la misericordia en este profeta. Es muy grande, es muy hermosa la expresión de la misericordia, pero también el Señor dice, no cederé al ardor de mi cólera. Fíjense el verbo que utiliza, no volveré a destruir a Efraín. No volveré a destruir a Efraín. Yo soy Dios y no hombre. Bendito Dios que no actúa, no es como nosotros. Estaríamos perdidos si Dios fuera como nosotros. Estaríamos perdidos. Por eso dice, yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta.
Después de estos lamentos del amor de Dios, Israel se niega a convertirse. Israel no le hace caso al amor de Dios, lo mismo que nosotros. No es una historia diferente, es la misma historia, solamente con un pueblo diferente. El nuevo pueblo de Dios, nosotros, el pueblo de la nueva alianza, la nueva y eterna alianza, irrompible, cosa que no tiene la otra alianza. Después de estos lamentos, entonces, Israel aún así se niega a convertirse y se niega a dejar la idolatría y se sigue alejando de Dios y se sigue alejando de Dios. ¿Qué sucede? Que al alejarse de Dios pierde la protección de Dios. Es como el joven que su mamá lo quiere proteger de los peligros que hay en la calle, pero en la noche él abre una ventana y se brinca a través de una barda y se va a la calle. La mamá está tranquila porque piensa que su hijo está resguardado ahí en su recámara y está tranquila, no está rezando por él, no pide la protección de Dios y este niño se sale de la protección. Eso es lo que nosotros hemos estado haciendo con Dios. El pecado hace que nos apartemos, que huyamos de Dios. Huimos del Padre a abrazar al amo. ¿Se imaginan lo que significa esto? Por eso cuando la película de Mel Gibson, cuando va Jesús con la cruz y se ve aquel que representa al enemigo de Dios llevando a un hombre así pequeño, deforme, gordo y que le va acariciando la cara al enemigo y el enemigo voltea diciéndole a Jesús, mira, tú muriendo por ellos, mira ellos a quién quieren, mira a quién prefieren. Esa fue una de las tentaciones últimas que sufrió Jesús en la cruz. Y aún así el Señor siguió cargando la cruz. El amor es impresionante de Dios. Es impresionante. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, automáticamente nos ponemos en manos del enemigo. Eso es lo que Él quiere. Él espera que nos alejemos de Dios para poder echarse sobre nosotros, aventarse sobre nosotros. Porque si estamos con Dios, Dios protege lo que le pertenece. Si nos alejamos de Dios, pues entonces por nuestra culpa perdemos esa protección y perdemos esa gracia de Dios. Pero es nuestra decisión, no es una decisión de Dios. Los voy a azotar con esto. No, al contrario, ya no los puedo proteger, no me dejan, no me dan el permiso, no quieren mi protección y Dios respeta la libertad humana. Y en este misterio es bien interesante, por eso me detengo un poquito en este misterio, porque hay algunas personas que están tomando mucho ahorita en este tiempo de esta pandemia, están levantando como bandera de ataque o de defensa esa parte del Evangelio de Marcos en el capítulo 16, Evangelio de San Marcos, donde Jesús dice que el veneno no les hará daño, los que vayan en nombre de Él, nada les hará daño. Entonces muchos están levantando sus banderas como diciendo, nada te va a pasar, porque si tenemos fe, entonces el Señor se va a encargar de todo porque ya lo dijo. ¿Sí? Algunos han tomado esto como bandera para enfrentar a un virus. Y se sienten algunas personas un poco lastimadas, así lo han hecho sentir en algunos comentarios, lastimadas en su fe, porque algunos sacerdotes usamos el cubrebocas. Cuando traemos el cubrebocas, entonces dicen que si nos falta fe, que si nos falta confianza en Dios. No siempre es cuestión de fe. No siempre es cuestión de fe. Y cuestionan, al cuestionar la fe de los sacerdotes, también cuestionan la confianza que el sacerdote pueda tener en Dios. Y si un sacerdote no tiene confianza en Dios, pues no la puede transmitir. Si un sacerdote no tiene fe en Dios, no la puede transmitir. No podemos dar lo que no tenemos. Y sería una desgracia terrible tener esas circunstancias. Sería una desgracia, por eso me detengo ante esa perspectiva de que si estás con Dios no te va a pasar nada. Ya vimos en el pueblo de Israel que si te alejas de Dios te despedazan, pero también está en Mateo 16 que si estás con Dios ni el veneno te va a hacer daño. Pero aquí hay ciertas circunstancias que tenemos que tomar en cuenta, como en el caso de mi arquidiócesis, aquí donde yo estoy, el arzobispo sí nos ha pedido, expresamente nos ha pedido que tengamos todas las medidas de precaución.
todas, por lo menos, ¿verdad? Tenemos que traer el cubrebocas, y además si uno no trae el cubrebocas y sale a la calle, en la mayoría de las tiendas no te dejan entrar si no traes el cubrebocas. Entonces no es tanto de tal vez de falta de confianza, no lo creo, por lo menos hablo yo en mí. No lo creo que sea así como una falta de confianza o una falta de esto. Para mí, esto del cubrebocas tendría que ser es un asunto de obediencia. Yo lo tengo que usar. Yo lo tengo que usar porque me pidió alguien que tiene autoridad sobre mí, me ha pedido que lo use. Y pues es una obediencia simple, traer un cubrebocas cuando estemos cerca de las personas, cuando vamos, hay algunas personas que se podrían lastimar si nosotros no hiciéramos algunas cosas también, que porque no se es obediente, que porque se expone a las demás personas, eso es una serie de criterios que no se puede llevar uno. Yo quería nada más aclarar, en el caso mío es un asunto de obediencia. Es un asunto de obediencia y por eso es que traigo el cubrebocas. Nadie puede creer en el mundo que un virus sea más poderoso que Dios. Eso nadie lo va a poder creer. Si confiamos nosotros, todos hemos confiado de alguna manera en Dios. Y Él nos ayuda siempre. Todos los que ponemos nuestra confianza en Él, el Señor siempre nos va a ayudar. Pero Dios no hace lo que nosotros sí podemos hacer. Ese es un detalle muy importante. Lo que yo puedo hacer, a mí me toca. Lo que yo no puedo hacer porque me supera, eso ya está en manos de Dios. Esto ya está en manos de Dios. Si yo dijera, todo depende de mí, que yo no me infecte con este virus, donde dicen que ahora la gente tiene hasta para lavar sus zapatos afuera de la casa y todo, porque si el virus lo van a meter a su casa, si caminan en la calle, luego se meten a su casa, lo dicen muy válido, se puede tener, pero yo me quedo pensando, no para mí. Ahorita que en estas zonas tenemos lo que se llaman los vientos de Santana, son unos vientos fuertes que se cuela la tierra, quién sabe por dónde, la arena. Todo queda lleno de polvo de un rato de la mañana, acaba uno de limpiar y ya está otra vez ahí lleno de polvo. ¿El polvo de dónde viene? Pues de la calle. ¿Qué podemos hacer? ¿Pasarnos cuántas horas del día limpiando lo mismo? No se puede, eso ya no me toca. Hago lo que me toca, hago lo humanamente posible. Lo demás, abandono en Dios y no ha pasado absolutamente nada, porque no podemos ser así tan estrictos y que quisiéramos meternos en una burbuja de cristal donde no entre absolutamente nada. No se puede, ni se necesita. No se puede ni se necesita, no hay manera de hacer eso ni sería conveniente. Entonces, por eso es el cubrebocas, es un asunto de obediencia, no. Ciertamente el cubrebocas ayuda cuando una persona ya se enfermó, tal vez no tiene síntomas, tal vez no se ha dado cuenta que está enfermo, se pone el cubrebocas y cuando habla, pues no esparciría tanto la saliva contaminada que traería, sería lo único que serviría. La persona está sana, pues no lo ocuparía, pero para saber, ahorita a quiénes están sanos y quiénes están enfermos, hay unos que son asintomáticos, entonces, pues bueno, por respeto a algunas personas, uno se pone entonces el cubrebocas también. Hay momentos, primero repito, hay cosas que nosotros no podemos hacer y cosas que sí podemos hacer. Lo que nos toca hacer, pues lo tenemos que hacer. Lo que conviene hacer, lo tenemos que hacer. La prudencia es algo que nos corresponde a nosotros, no a Dios. Es algo que nosotros podemos y tenemos que tener porque podemos, hasta donde llegan nuestras posibilidades. Ciertamente hay una diferencia, y esto no es porque esté en contra de lo que dicen, no. No es porque esté en contra, simplemente porque algunos se han mostrado lastimados en su fe porque piensan que es una falta de fe, un cubrebocas. Pero hay una diferencia entre prudencia y miedo. Como hay una diferencia entre ser una persona arriesgada y ser una persona temeraria. Hay una diferencia. Uno tiene que aprender a diferenciar entre los dos elementos, porque cualquiera de ellos puede ofender a Dios, pero no necesariamente, dependiendo de cómo los vivamos. El ser temerario de manera, sí sería algo que ofendiera siempre, pero la prudencia, el arriesgarse, el miedo, si lo manejamos de acuerdo a la voluntad de Dios, son cosas que nos pueden ayudar para evitar algunos peligros. Entonces, por eso se tiene que revisar en todos y en cada uno de los casos.
Y si todavía alguien insistiera en que si tiene fe nada le va a pasar, pues recuerden que al Padre Pío le pasaron muchas cosas. Al santo cura de Ars le pasaron muchas cosas. A Santa Teresita le pasaron muchas cosas. Si nos vamos a los santos, a todos les pasaron muchas cosas. Y también se enfermaban. A Santa Teresita le salió una llaga y vivió mucho tiempo con esa llaga. Entonces a los santos también les pasan cosas. Entonces a mí me preocupa que la interpretación que lleven sea tan literal que piense la persona que si tiene fe necesariamente es inmune. Necesariamente es inmune. No. Porque si vamos a agarrar la palabra de Dios, toda la palabra de Dios de manera literal, pues tendríamos que irnos a Isaías 40, en el versículo 30, y encontraríamos, correrán y no se cansarán. ¿Y cómo vamos ahora a aplicar esa parte? ¿Quién va a correr de nosotros? Y el que se pare primero es el que tiene menos fe. No podemos agarrar así cosas literales, porque el Señor, cuando habla esto en Isaías, está quejándose. Es una queja amorosa que Dios está haciendo a través del profeta. Entonces tenemos que ver no solo la frase, sino el contexto de la frase y el sentido de la frase. ¿En qué contexto lo dijo para poder interpretar el sentido de lo que se quiso decir? No vaya a ser que alguien diga que tiene mucha fe, que el Señor lo puede salvar, y sí puede, y que el Señor puede hacer que no se enferme, y sí puede, pero también puede dejar que se enferme. Muchos santos murieron enfermos, algunos no, pero muchos murieron enfermos. Quiere decir que puede pasar. Entonces, si se toma literal, se corre un peligro allí de llegar a sentirse con Dios o de llegar a sentirse muy confundidos. Hay que tener cuidado en esto. Además, también tenemos que considerar la estatura de la fe, vamos a llamarlo así, la estatura de la fe. No todos tienen la misma fe y no todos tienen la misma gracia de vivirlo. Así de que si yo tengo una estatura de fe, pues yo no puedo yo querer o pensar que todos tienen que tener mi mismo nivel de fe. Pues no, cada quien la lleva de acuerdo a sus circunstancias y a las oportunidades que ha tenido. Algunos han tenido más oportunidades, otros menos, pero tal vez los que han tenido menos las han aprovechado más y entonces avanzaron. ¿Quién puede juzgar? Solo Dios. Entonces decirle que no tienes fe, espérate, porque no sabes las circunstancias de su vida, no sabes las características de su vida, no conoces. Entonces no podemos juzgar, no nos conviene juzgar esto, no nos conviene a nosotros juzgarlo, porque es muy fácil equivocarnos, sumamente fácil que nos equivoquemos. Entonces, el que sea o no sea, puede preguntársele uno le puede preguntar a una persona, oye, ¿usas esto por falta de fe? ¿Te falta confianza? ¿Cómo está eso? Porque a lo mejor podemos ayudarle a la persona, pero ya no como una afirmación. No una afirmación, por ejemplo, como esto se llegó a repetir en algunas ocasiones que vi, esto de la falta de fe, dije, bueno, a lo mejor piensan, pero pues yo necesito usarlo como obediencia, y para mí no sería una falta de fe ponerme un cubrebocas, para mí no sería una falta de fe. No hago muchas cosas que otros hacen y otros hacen, cada quien, pero es que hay diferentes niveles. Uno tiene que respetar el nivel de fe que tiene una persona, y si llega conmigo una persona que tiene menos fe, que tiene temblando, no por eso le voy a gritar, ¡hey, tú no tienes fe! Pues a lo mejor tiene lo que puede. Yo qué sé, yo qué me puedo imaginar, no conozco su historia, no conozco sus heridas, ¿cómo voy a saber por qué le falta esa fe? ¿Qué tal si delante de Dios la poquita fe que esa persona tiene es más valiosa a los ojos de Dios que la que yo tengo? Y no se le nota, pero la fe que tiene le ha costado más que lo que me ha costado la mía. Y entonces va a ser más agradable a Dios esa poquita fe. No podemos emitir un juicio, por eso tengamos cuidado, ni juzguemos a nadie porque trae o no trae. Cada quien que vaya viviendo su fe, vamos a colaborando con los demás si se puede, por eso es lo que estamos haciendo aquí. Colaboramos, presentamos algunos caminos, pero no vamos a exigir que todos andemos ese camino a la misma velocidad. Eso ya no sería justo.
ya no sería justo. Hay sacerdotes que ya vuelan en la espiritualidad por allá y no se pueden burlar de mí porque no saben por qué yo no he llegado a ese grado. Ellos no se podrían burlar de mí ni me podrían juzgar. ¿Qué saben ellos de mi historia? ¿Qué saben de mis heridas? ¿Qué saben de mis luchas? ¿Qué saben? He puesto mucho este ejemplo, pero vale la pena de si una persona desde niño nació con un problema en el hígado y la mamá le dijo a la mamá, una gota de alcohol que tome este niño se muere. Así de que ese niño jamás toca una gota de vino. Y otro por acá nació de papá alcohólico, de tíos alcohólicos, desde bebé le daban de tomar, le daban cerveza, lloraba coñac, ya desde niño, y se hace un alcohólico. Y quiere salir y no puede, y va con un doctor y no puede, y va con un psicólogo y no puede, y va con un sacerdote y no puede. Es una lucha impresionante, una guerra. ¿Cuál será más agradable a los ojos de Dios? El otro no lucha. A lo mejor todos dirán, ese no toma, es muy agradable a Dios. ¿Cuál lucha? Si toma se muere. ¿Qué le agrada de Dios? ¿Qué le agrada de Dios? Si toma se muere, eso no va a tomar nunca porque se muere. Este otro tiene que luchar para ir al cielo y tiene que luchar contra lo que le acostumbraron, lo aventaron. Él no se inició, lo iniciaron. Y está luchando por salir de algo donde él lo metieron, una cuna vieja donde ya nació y ahora está tratando de desgarrar, de sacar de su vida todo eso. Por eso no es conveniente que nosotros nos pongamos a medirnos como se miden los niños. Siempre les gusta mucho medirse, a ver quién está más grande, a ver quién está. Pero no sería justo que un niño bien alimentado se mida con un niño que no está bien alimentado. No sería justo. El otro está alimentado. Este otro, ¿por qué no tiene las posibilidades o lo que sea? No sería justo. Entonces, tenemos que tener paciencia con los demás en cuanto a cómo caminan en la fe. No todos pueden correr a la misma velocidad, no todos pueden correr no todos conocen la verdad al mismo grado, no todos quieren vivir la santidad al mismo grado y no todos pueden, aunque quisieran, vivir la santidad al mismo grado. Cada quien la vivirá según lo que ha recibido de Dios. Entonces no podemos despreciar al que recibió un denario porque nosotros recibimos 10, pues recibimos 10. No se compara lo que puede ganar uno con un denario que lo que puede ganar uno con 10. Entonces, ¿a quién le corresponde el juicio? A Dios. Y es a quien se lo debemos de dejar. Por eso el Señor aquí nos muestra la paciencia con alguien terco, débil y aferrado al pecado. Dios nos enseña la paciencia, una paciencia impresionante de Dios, una ternura y una compasión para con los que somos pecadores. Pero también en Oseas nos muestra que a veces es necesaria la justicia. Y cuando es necesaria la justicia, Dios la aplica. Vamos a un caso extremo para que se pueda ver la misericordia y la justicia cuando empiezan como una especie de guerra y verán que no se puede llevar así. ¿Cómo tiene que coordinarse estos dos elementos? Vamos a un caso extremo, el abuso de un hermano a su hermana menor. Y la niña va y le dice a la mamá, y la mamá enfrenta al hijo. Y el hijo se le arrodilla, le pide perdón, le llora, le dice que está arrepentido, que no va a volver a pasar. Y es su hijo. Entonces la mamá le cree al hijo, pero vuelve a pasar con las primas y vuelve a ser la misma escena de rodillas, llorando, pidiendo perdón y prometiendo que no va a pasar. Y le cree, y le cree, pero vuelve a pasar ahora con otras hermanas y vuelve a ponerse de rodillas y vuelve a llorar y vuelve a pedir perdón y vuelve a pedir. Este niño, este muchacho, no acepta la ayuda de ningún lado, pero sí reclama que la mamá tiene que tener misericordia con él. Pero ¿y la misericordia con las hijas? Puede ser que tenga misericordia con el hijo, pero ¿y la misericordia con las hijas? ¿Cuándo se va a dar? ¿Cómo se va a dar? Hay veces que sobre la persona que se ama, que desprecia la misericordia, es indispensable la justicia.
Es indispensable la justicia para no terminar de destruir todo lo que hay en la familia. Por eso es que el Señor también actúa con su justicia con nosotros. Hay que responder, lo que correspondería será que esta mamá le ayude a su hijo a que responda ante la justicia sobre sus actos. Eso es lo que correspondería, pero no es fácil. Si fuera el hijo de ustedes, cambiarían las cosas en la manera de pensar. Tal vez harían un último esfuerzo, pero también tendrían que estar viendo a sus hijas y vean ahí cómo está la misericordia y la justicia jugando. Ahí están los dos elementos juntos que se complementan para que una familia no se destruya. Es lo mismo con Dios. Exagerar la justicia o exagerar la misericordia hace daño. Solo papá, solo mamá hace daño. Necesitamos de los dos elementos para poder vivir o crecer con el equilibrio necesario para esta vida. Por eso la justicia le corresponde solo a Dios. Nosotros podemos tener y tenemos que hacer algunos actos, a veces acompañando esta justicia divina, pero dejándole el juicio completamente a Dios. Nosotros no podemos mandar al infierno a nadie. No podemos decirle a alguien, vete al infierno. ¿Tú quién eres para mandar a alguien al infierno? Ni siquiera te puedes ir por tu propia cuenta, solamente que Dios decrete que eso es lo que mereces. Si Dios decreta que eso es lo que mereces, ni quien te lo quite. Si la justicia de Dios te dice que eso es lo que mereces, ni quien te lo quite. Ni quien te lo pudiera arrancar ya eso. Entonces, la justicia le va a corresponder a Dios. Y Dios va a aplicar la justicia, así como la aplica en Israel, la va a aplicar a nosotros con una intención. La justicia que Dios aplica es para rescatarnos. La justicia que Dios aplica es para rescatarnos. El pecado de Israel va a alejar a Israel de Dios. Y va a venir, fíjense las consecuencias de un pecado de idolatría, las consecuencias que puede tener estos pecados, este alejamiento de Dios. Israel estaba conformado por 12 tribus. Cuando viene esta guerra porque despreciaron a Dios, Dios les advirtió, les pidió, les rogó, les puso comparaciones, ejemplos, y nadie quiso entender, y viene el rey de Asiria, viene la guerra, queda vencido Israel, se lo llevan, y de las 12 tribus de Israel, solo regresan 2. De las otras 10 ya no se sabe, se pierden 10 tribus de Israel. El pecado tiene consecuencias graves. Dios lo provocó, Dios no pecó. Ellos se alejaron del cerco de protección que Dios le ofrece. Ellos se salieron del cerco de protección que Dios le ofrecía. Por eso la justicia divina, hay que tener mucho cuidado sobre ella, sobre la justicia divina. Dicen los místicos que cuando la ira de Dios truena, dice que los ángeles, hablamos del tiempo de Noé, hablamos del tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando la justicia de Dios llega a su límite y truena, dicen ellos que los ángeles del cielo, los que ya no van a ser castigados ni nada, al ver la justa ira de Dios, caen de rodillas y gritan, pero no gritos de miedo, no, gritan, justa es la ira de Dios. Solo así se puede corregir el error. Es el único camino que hay. Dios es el que sabe cuál es el único camino y hasta dónde se tiene que llegar. Solo Dios sabe cómo se va a pagar un pecado. Lo que te hicieron a ti, lo que me hicieron a mí. A lo mejor si nos destruyeron la vida, si agarran a la persona y la meten a la cárcel, ¿con qué nos paga solamente con estar en la cárcel? A lo mejor en la cárcel tiene mejores amigos, a lo mejor hace su vida, a lo mejor hasta le va bien. ¿Cómo vamos a pensar que ya una persona porque está en esa situación nos ayuda? Solo Dios sabe cómo se puede pagar una falta. Solo Dios sabe hasta dónde sería justo que aquella persona reciba lo que tiene que recibir. Solamente Él sabe la medida y es a quien se lo tenemos que dejar. Entonces tenemos que cuidarnos de juicios, tenemos que cuidarnos de no medirnos como los niños, sabe quién está más grande en la fe, a ver quién tiene. No, porque no sabemos cuántos denarios recibieron los demás. ¿Qué tal si esa persona recibió un denario y ya tiene 4 y yo recibí 10 y nomás tengo 12?
Aquella que recibió menos ya me ganó y no se le nota porque tiene a menos. Entonces, ningún juicio. Nosotros no podemos emitir absolutamente ningún juicio. De lo único que sí podemos estar nosotros seguros es de que Dios nos ama. Pero también tenemos que tener cuidado, el santo temor de Dios, porque Dios corrige al que ama. Lo corrige para que no se pierda. Y con esto nos vamos a quedar ya con esto. La dureza de la justicia divina refleja el grado de amor que le tenía a la persona que yo le hice daño. ¿Se imaginan? La justicia va en relación al amor, a lo que le dolió a él también. Entonces, por eso pareciera a veces que está desproporcionado la manera como se paga de lo que se hizo, pero la justicia se va en base al amor que Dios le tiene a esa persona. Por eso tenemos que, el santo temor de Dios, no meternos con la justicia divina. Como la mamá que representa la misericordia en la casa y el papá representa la justicia. ¿Y qué le dice la mamá que es la misericordia a los hijos? No hagas eso, ya ves cómo se pone tu papá. Es lo que la misericordia de Dios. No se metan con la justicia divina. Quédense conmigo, llévensela bien, hagan lo que tienen que hacer y todos vamos a estar estupendamente. No es de que sean esclavos, sean buenos esclavos. Dios no pide sean buenos esclavos. Dios no pide eso. Sean buenos hijos. ¿Eso es diferente? Mucho, muy diferente. ¿Por qué? Porque si lastimas, si criticas, si hieres a alguien, lo vas a pagar en la medida del amor que Dios le tiene. Tal vez le dolió más a Dios que a esa persona. Tal vez lo que me dijeron a mí, pero ni a calor me llega. Tengo una concha de caguama que ni a calor me llega todo lo que me dijeron, pero a Dios sí le duele. Soy su hijo y a él sí le duele. Entonces, ¿cuántas cosas iremos a pagar por no tener prudencia? Por no tener la prudencia necesaria. Entonces, al emitir, empezar a emitir juicios nosotros, no podemos medirnos con nadie. Lo que sí podemos estar seguros es que Dios nos ama, que existe la misericordia, por eso nos ama, y que existe la justicia. Y que la justicia es tan dura, cuán grande es el amor de Dios. La justicia refleja todo el amor que Dios le tenía a esa persona. Todo el amor que Dios le tenía a esa persona. Y pues me acuerdo de esa película, algunos ya la han de haber visto, que se llama El Oso. Una película donde hay una pequeña escena muy bonita, donde la osa pues es lastimada, le dan un balazo y se va a un charco de lodo donde se echa para tratar de ayudar a su herida. Y por anda anda por ahí solo y lo encuentra un puma y empieza la cacería del puma sobre el oso. Y el oso va corriendo, trata de huir, pero el puma va atrás hasta que pues ya no se encuentra otra más que un árbol que se extendía que daba casi a medio río la rama. Y entonces un árbol seco tirado ahí, entonces el oso se va hasta la orilla y el puma pues también, es ligero el puma. Se rompe la vara, la rama donde está el oso y cae al río. Y el puma baja y empieza a correr a un lado del río y el oso pues va agarrado ahí de la rama hasta que llega una parte donde habían puras piedras, ¿verdad? Donde podía pasar cualquier ser humano brincando de piedra en piedra el río. Y hasta ahí llega también el puma y lo está esperando y pues el osillo se avienta al agua, empieza a nadar y pues no puede con la corriente. Entonces llega y tiene que enfrentar al puma. Un oso pequeño, un oso pequeñito y el osito en vida y el puma empieza a rugir y le tira unos garrazos y pues inmediatamente sangra al oso. Entonces el osillo le pega un grito, el osillo, y de repente el puma se queda de pie. Así en seco, se voltea y empieza a huir, no solamente a irse, a huir. Y entonces la cámara se levanta y se ve detrás del osito está la mamá levantada y moviendo la cabeza, así ya mostrando la furia que tenía la tremenda osa, la mamá del osito. No fue el grito del osito, fue ver a la osa. Eso fue lo que le dio miedo. También tenemos que aprender nosotros a ver la justicia de Dios detrás de las personas, antes de
de pensar, de medir. No podemos ni debemos medirnos, ni yo como sacerdote con otros sacerdotes, yo qué sé lo que los otros recibieron. Cada quien tiene que trabajar y ser feliz con lo que recibió. No es injusticia. Dios no me va a pedir lo que le va a pedir al que le dio 10 y a mí me dio 1. Yo le voy a dar cuentas de lo poco o de lo mucho que recibí. Cada quien, sin medirnos, porque nadie podrá saber. Y entonces podríamos vivir más en paz, viendo siempre detrás la justicia de Dios. Una justicia que existe y que es un reflejo del amor que le tiene aquella persona. Igual hay de aquellos que nos ataquen, hay de aquellos que nos hagan daño, porque hay una justicia divina que lo va a ver y es una justicia divina que va a pedir cuentas. Así deberíamos de vivir con más paz y cuidándonos, no cuidando a la gente, cuidándonos a nosotros. No la vaya a regar y me tenga que enfrentar con la justicia divina, con la cabeza agachada y temblando de miedo por el daño que le hice a una persona que tanto amaba, hijo suyo que tanto amaba y yo le hice daño. Evitemos eso. ¿Cómo? Pues evita emitir juicios, evita hacer el mal, evita criticar a los demás, evita todo lo que es idolatría, evita todo lo que le ofende a Dios. Trata de vivir como nos invita la misericordia divina, como hijo, no como esclavo, no temblando de miedo. Si el hijo hace lo que tiene que hacer, no tiembla de miedo porque llega el papá, ya hizo lo que tiene que hacer, todo está bien. En lugar de recibir un regaño, un grito, va a recibir un abrazo, va a recibir una recompensa. Todo está bien si nos ponemos a hacer la voluntad de Dios, sin meternos en rollos de interpretar y de emitir juicios, porque a lo mejor nos equivocamos. Tal vez nos lleguemos a equivocar. Le pedimos a Dios Padre nos conceda como un regalo de esta Santa Misa el santo temor de Él. Que tengamos respeto y temor a esa justicia divina que sí lo merece, que sí lo merece. Los que están en el infierno bien lo saben, los que están en el purgatorio también bien lo saben. Que el Señor nos conceda la gracia de entenderlo antes de morir a nosotros y de vivirlo. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.